Esto es A Fondo. En el programa de hoy indagaremos en la historia del periodismo colombiano y exploraremos las particularidades del ejercicio periodístico con la compañía de un invitado especial. Recordaremos los acontecimientos históricos que marcaron el inicio del periodismo en América Latina y en Colombia. Les habla Mariana Guerra y junto con Suri González los invitamos a seguir escuchando para descubrir más sobre esta maravillosa profesión. Comencemos con un vistazo a los orígenes del periodismo en América Latina y Colombia. La llegada de la imprenta a nuestra región fue consecuencia directa de la conquista y la colonización española. En ese contexto, la prensa que surgió se conocía como doctrinaria. ¿Por qué? Porque su propósito no era simplemente informar, sino promover las ideas y los valores que les convenía a la corona española y a la iglesia. Para que se hagan una idea, las publicaciones estaban supervisadas por las autoridades coloniales. Solo se imprimían los que respaldaran al rey, a la iglesia o a las leyes del sistema colonial. Un dato interesante es que México fue el primer país de América Latina en tener un periódico, con la Gaceta de México y Noticias de Nueva España publicada en 1722. En Colombia, el periodismo arrancó en 1785 con la Gaceta de Santa Fe. La primera publicación relevante fue un aviso sobre el terremoto que sacudió la ciudad ese mismo año. Ya luego, en 1791, Manuel del Socorro Rodríguez funda el Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe, Bogotá, considerado el primer periódico formal del país. A partir de ahí, el periodismo comenzó a consolidarse y cuando llegó la lucha por la independencia, se convirtió en una herramienta clave para expresar posturas ideológicas y difundir ideas libertarias. Empezó a ser una plataforma para el cambio social y político, y ya en el siglo XX el periodismo en Colombia enfrentó grandes desafíos. Por ejemplo, durante la violencia bipartidista muchos medios fueron censurados. Más tarde, en los años 80, los grupos armados amenazaron y atacaron a periodistas y medios de comunicación. A pesar de esto, medios como El Espectador, fundado en 1887, marcaron una etapa importante al defender la libertad de prensa. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial, mi nombre es Germán Espejo, soy periodista hace más de 20 años, he pasado por la redacción del Espectador, de RCN y actualmente hago parte del equipo de comunicación organizacional del Fondo Nacional del Ahorro, el Banco Hipotecario del Estado colombiano. La comunicación periodística es esa que busca informar a las audiencias sobre los acontecimientos de la realidad social, política, económica o cultural y mantenerlas actualizadas. Busca fomentar el debate público y contribuir a la toma de decisiones informadas. No se trata solamente de transmitir los datos, sino de construir unas narrativas que nos ayuden a entender esa realidad. Podríamos decir que el periodismo actúa como un puente entre lo que sucede y cómo lo entendemos como sociedad. Pero ¿cómo se hace esto? Aquí entra el dilema entre la información y la interpretación. Tomemos como ejemplo un hecho real de nuestra historia, la toma del Palacio de Justicia en noviembre del 85. Si nos limitamos a la información, diríamos, el M-19 tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas dejó más de 100 muertos, incluidos magistrados, guerrilleros y civiles. Este enunciado se enfoca en los hechos tal como ocurrieron, cumpliendo con la veracidad, la precisión y la inmediatez. Pero cuando pasamos a la interpretación, podríamos añadir: este hecho puso en evidencia la falta de preparación del Estado para manejar situaciones de crisis y reveló fracturas profundas en la relación entre el gobierno y la sociedad. Aquí ya analizamos el contexto, las causas y las consecuencias, permitiendo una comprensión más profunda y fomentando el debate público. El periodismo interpretativo sirve mucho porque va mucho más allá de la simple presentación de algún tipo de hecho. No se trata simplemente de limitarse a informar sobre eventos o sucesos, pues ayuda mucho a buscar y analizar, contextualizar algún tipo de hecho que sucede en algún lugar del mundo, ¿no? En general. Lógicamente la consulta de muchas fuentes dentro de ese mismo proceso de investigación. ¿Cuál es el problema muchas veces de este tipo de periodismo? Que se toma partido y no lleva a una perspectiva diferente de los hechos, sino a tomar una posición que no colabora y ayuda realmente en entender esa misma noticia e información que se quiere divulgar. La interpretación va más allá. No solo escribe los hechos, sino que los analiza. Busca con posibles causas, efectos y el impacto en la sociedad. Y aquí viene el reto: encontrar el equilibrio. Citando a Lorenzo Gómez en su libro de teoría de los géneros periodísticos, la noticia no es lo que pasa, sino las palabras con las que interpretamos qué pasa. Estas dinámicas no solo defienden al periodismo, sino que también tienen un impacto enorme en la manera como sociedad percibimos la realidad y tomamos decisiones.
En la construcción de tejido social, la comunicación ha sostenido un papel fundamental en la difusión de la información y la educación pública a través de plataformas gubernamentales, eventos históricos y cambios sociales, permitiendo educar al público sobre temas de interés común en la creación y la dirección de la opinión pública. Movimientos sociales que fueron construyendo con la ayuda de estas herramientas claves que comprendieron las diferencias y continuaron con la adaptación de una sociedad construida gracias a las agencias públicas y siendo fundamental en la reconstrucción y la unificación o fragmentación social con ideales en el transcurso de la historia. Ese rol es fundamental porque finalmente los periodistas son quienes deben decidir qué historias cubrir, lo que pueden resaltar de ciertos problemas y pues minimizar o maximizar este tipo de hechos. Por eso es fundamental que se forme mejor a los periodistas. Finalmente de lo que se trata es verificar y tener en cuenta qué es lo que a la audiencia le importa sí o no. Ser periodista en Colombia es enfrentarse a grandes desafíos como la censura, la polarización, la desinformación e incluso la violencia. Aún así, el periodismo es y seguirá siendo un actor principal en nuestra historia. Y así concluimos este episodio en el que exploramos la historia del periodismo colombiano, su impacto en la sociedad y las características que definen esta profesión. Agradecemos a nuestro invitado y a ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.